Compañeras y compañeros, en este breve recorrido que hemos hecho por este libro impresionante en muchos aspectos que es la Biblia, en particular el Antiguo Testamento, hoy culminamos hablando del tercero de los elementos fundamentales del poder. Ya vimos que uno de ellos es el castigo. Gracias al castigo, el gobernante logra que los gobernados hagan lo que quieren que hagan. O sea, todavía no hemos encontrado los seres humanos algo que supere como método para lograr orden, paz, justicia, que no sea el imponer castigos. Ya vimos que otra cuestión íntimamente vinculada es la cuestión de la ley. La ley que implicaba los mandamientos. Son muchas las leyes que aparecen en el Antiguo Testamento. El Decálogo solo es una de ellas. Vienen leyes que tienen que ver con muchas otras cosas que por razones de tiempo no pudimos desarrollar, pero es muy vasta la cantidad de leyes que se establecen y los castigos muy severos, castigos que muchas veces son simple y sencillamente pena de muerte. Pero tanto el castigo como la ley vienen de Dios, de lo que hemos visto. Dios directamente se castigó a Adán, a Eva, a Caín, a Canaán, el hijo de Noé, quien castiga a la ciudad de Sodoma, quien castiga pues una serie de actos pecaminosos a lo largo de la Biblia. Pero pues Dios no le habla a todo mundo, Dios solamente habla a través de los profetas. Entonces, el gobierno real era un gobierno que se podría llamar teocrático, o sea, el gobierno de Dios. Dios ya no le habla a todo mundo, sino le habla a través de los profetas. Entonces, los profetas eran los encargados de dar las leyes, las órdenes y los señalamientos de posibles castigos de Dios, la idea del Antiguo Testamento. Y para juzgar, de modo de que cada delito específico, cada falta, la juzgara Dios, no había esa posibilidad, aparecieron los jueces. Los jueces simple y sencillamente eran auxiliares de los profetas que según esto pues resolvían a nombre de Dios y de la religión pues los conflictos que hubiera. El más conocido y famoso de los jueces fue Sansón, alguien que era excepcionalmente fuerte, que por el amor a una mujer llamada Dalila perdió su cabellera y con ello su fuerza. Pero querían un gobernante. O sea, aquí entra el tercer elemento, el elemento gobierno. Hay la idea de que puede existir una sociedad sin Estado, que puede existir una sociedad sin gobierno. Yo siento que eso es una utopía total. Necesariamente tiene que presentarse un gobierno, pero el gobierno en un momento determinado pues tiene muchos aspectos negativos. De hecho, los gobiernos tienen inconvenientes. En esta parte vamos a hablar primero de los inconvenientes del gobierno. Segundo, de cómo finalmente se acepta un gobierno. Solamente, de hecho, importantes en el Antiguo Testamento son 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Y en la última parte vamos a hablar de cómo también se empezó ya a hablar de la necesidad de limitar ese poder. O sea, finalmente el gobernante era necesario, pero un mal necesario, pero había que limitarlo en su poder. Y los profetas, entre otros, hablaron de poner esos frenos, esos límites al abuso del poder. Entonces seguimos analizando el Antiguo Testamento y decíamos que aparece un aspecto muy importante que es el gobierno, junto con la ley, junto con la cuestión del castigo, el gobierno que se inventa como una figura, o sea, muchos establecerían que precisamente el gobernante para justificar su poder, pues decía que ese poder era Dios, que Dios de alguna manera era el que le estaba diciendo y de esa manera pues iba a lograr la mayor obediencia de sus gobernados. O sea, que el invento de Dios para los ateos o el mito de Dios pues era un instrumento político para el gobierno. Para los creyentes, evidentemente, los
gobernantes, pues eran instrumentos de él, y sí demostraba en algunos casos que seguían instrucciones de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento pues directamente Dios gobernaba. Esto era lo que se llamaba la teocracia. Pero los demás pueblos de la región, sobre todo cuando regresan a esa tierra que era la suya, pero que la habían abandonado para irse a Egipto, cuando regresan de Egipto, llegan a la tierra de Palestina. Palestina significa lugar de filisteos, y empiezan los grandes conflictos políticos, sociales y desde luego las guerras que hasta la fecha subsisten entre árabes y judíos, entre los palestinos, que ahora son un pueblo que ni siquiera tiene legalmente un territorio, y los judíos por el mismo territorio. Esto proporcionaba pues un material explosivo para los conflictos, mientras que los palestinos y los demás pueblos tenían un rey, un gobernante, un estado. Los judíos no, directamente Dios a través de los profetas. Entonces, los judíos en ese momento le piden al profeta Samuel que les dé un Dios. Va profeta con Dios, y Dios dice: no sean tontos, ¿para qué quieren un gobierno si es malísimo que haya estado? O sea, de alguna manera va a dar una cuestión, un señalamiento que yo creo que es la primera gran manifestación de algo que actualmente se llama anarquismo. Vean lo que dijo el profeta Samuel. Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que le pedía un rey, diciendo: He aquí el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, cegar sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares, y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará vuestros criados y criadas y vuestros mejores bueyes y asnos, y les hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños, y vosotros mismos seréis sus esclavos. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo: No, tendremos un rey, y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a los oídos de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: Hazles caso y ponles un rey. Samuel dijo entonces a todos los hombres de Israel: Volved a cada uno a vuestra ciudad. Ven, aquí viene una cosa que es muy importante. Dios dice: no tengan gobernante. Dios dice: no tengan rey. Dios dice: no tengan estado. Dios dice: no tengan gobierno. Pero finalmente, vean, Dios no impone su voluntad. Dios dice: bueno, quieren tener su gobernante, quieren tener su estado, que les va a hacer todo esto, que les va a cobrar impuestos, que les va a quitar sus casas, que va a tener sus favoritos, que a los que protegen sus harén, que son los eunucos, les va a dar privilegios. Y ustedes pues van a lamentar esto, pero si ustedes quieren, ténganlo. Entonces viene ese principio: vox populi, vox dei. La voz del pueblo se convierte en la voz de Dios. O sea, el hombre es capaz de poder modificar la decisión inicial de Dios. Y si el pueblo puso a su gobierno, pues ni modo, ahora que se aguante con el gobierno que puso. Entonces ya se pone a un rey. Este es el primero de los reyes, que es el rey Saúl. Efectivamente, el rey Saúl empezó a combatir contra los filisteos, empezó pues a acumular dinero, a acumular posesiones, mujeres, etcétera, etcétera, riqueza. Pero tenía el problema de que tenía a un pueblo que era el pueblo filisteo, el pueblo palestino, enfrente. Y en alguna ocasión, en una de esas guerras, dijeron: bueno, en vez de que nuestros dos ejércitos combatan entre sí, vamos a hacer pues al estilo más deportivo.
tú, rey de los judíos, nombra un campeón, alguien que defienda tu causa, nosotros nombramos al nuestro, y el que gane de los dos, ese gana la guerra, y ese territorio queda en manos de que él gane, y entonces ya, sin necesidad de matarnos tanto, pues se resuelve este conflicto, esta guerra. Y claro, ellos tenían un monote, a un agente muy importante de nombre Goliat. Entonces dijeron, acá está nuestro campeón, ¿contra quién va? Pues según la tradición, una persona que era el músico ahí del rey Saúl, de nombre David, se enfrenta, la historia la conocemos, David derrota con su onda a Goliat, y cuando logra esa hazaña, cuando logra finalmente vencer, pues le corta la cabeza, y con esa cabeza pues se presenta con el rey Saúl, y de acuerdo a la Biblia sucede lo siguiente. Cuando volvió David de matar al filisteo, le tomó a Abner y le llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó, ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió, de tu siervo Jesé de Belén. En acabando de hablar David a Saúl, el alma de Jonatán se apegó al alma de David, y le amó Jonatán como a sí mismo. Le retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa de su padre. Hizo Jonatán alianza con David, pues le amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se le dio a David su vestido y también su espada, su arco y su cinturón. Entonces aquí vemos una situación muy curiosa. El heredero natural, el que iba a ser el rey después de Saúl, porque obviamente en las monarquías así funciona, era Jonatán, era el hijo mayor, el hijo favorito, el que iba a ser el futuro rey de los judíos. Pero resulta que hay una relación que los historiadores y los que de alguna manera tienen que ver con estas cosas, pues discuten. Para esto, en la Biblia hay cosas que son totalmente mitológicas, lo de Adán y Eva, el diluvio, etcétera. Son personajes que no se sabe que hayan existido realmente. En el caso de estos reyes que vamos a mencionar, Saúl, David y Salomón, sí existieron. Hay evidencias, hay elementos testimoniales históricos de la presencia de David. O sea, David no es un personaje simplemente mitológico, sino es un personaje que existió y que fue real. Bueno, entonces David tiene una relación muy afectiva. Jonatán se le encuera, yo no sé para qué, pero pues en fin, le quita toda su ropa y se la da a Jonatán, y empieza a haber esa relación de amor, dejémoslos en amor, entre ellos dos. Y el problema está que David empieza a tener mucha popularidad, mucho arrastre entre las multitudes. De repente llega a un evento público, el rey Saúl, ya está el rey Saúl, unos aplausitos, está el gran triunfador de Goliat, David, y la gran ovación. Claro, el poder no se comparte, es una de las primeras enseñanzas de la política. El poder tiende a ser absoluto, y quien tiene el poder no quiere que nadie le haga sombra, y eso fue lo que empezó a pasar. Saúl sintió que David le estaba haciendo sombra, entonces reúne a sus favoritos, le dice, hay que matar a David. O sea, vean cómo empieza a funcionar la política real. David es acusado de ir en contra de los intereses personales de Saúl, y por eso decide matarlo. Pero entre que los avisa que le van a matar, está a su propio hijo, porque obviamente iba a ser el heredero. Pero Jonatán va con su amigo y le dice, fíjate que mi papá te quiere matar, escóndete. Y David, pues es el primero en la historia que podemos decir, hace lo que se llama guerra de guerrillas. Empieza a luchar y empieza a haber una guerra entre David y Saúl, una guerra en la que no puede Saúl con David, entre otras cosas, porque el gran espía de David era el propio hijo de Saúl, Jonatán, que es una paradoja. De hecho, al que más le convenía la desaparición de David, porque habría la duda de, a la muerte de Saúl, quién iba a ser el heredero,
si él o David, él aún así apoyaba a David. Bueno, resulta que peleándose entre ellos, esto también las enseñanzas de la política, cuando hay un pleito interno, una lucha civil, pues resulta que los enemigos aprovechan. Entonces ya los filisteos, ya superados la derrota de Goliat, pues se volvieron a las armas y vuelve a haber una guerra. Y en ese momento, pues Saúl y David pues tienen que combatir contra el enemigo común. Pero finalmente ese enemigo común asesina, mata tanto a Jonathan como a David. Cuando se entera de eso David, y eso pues hace pensar mucho en cómo fue esa relación de Jonathan con David, hace una elegía, y en esa elegía, que es un canto de David, dice lo siguiente. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonathan. Está escrita en el libro del justo para que sea enseñado el arco a los hijos de Judá. ¿Cómo cayeron los héroes en medio del combate? Jonathan, por tu muerte estoy herido, por ti lleno de angustia. Jonathan, hermano mío, en extremo querido, más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres. Piensen lo que quieran de ahí. Hay quienes dicen que era una relación gay, hay quienes dicen no, era simplemente afectiva. Finalmente eso pues no es relevante. El caso es de que con la muerte de Saúl y con la muerte de su hijo, el heredero Jonathan, pues el que llega al poder es precisamente David. David, ya no hay duda, es aclamado por el pueblo y llega a ser rey. Es un rey increíblemente importante, entre otras cosas porque trata de evitar los conflictos internos que existen entre las tribus de Israel, porque había una discusión de dónde se iba a instalar el templo que uniera a todas las tribus y el palacio del rey, porque si se ponía en el territorio de alguna de las 12 tribus, pues el resultado es que esa iba a estar por encima de las demás. Entonces David, conociendo eso, ve una ciudad que no le pertenecía a Israel, pero que una ciudad fortalecida, una ciudad que tenía grandes ventajas estratégicas, que se llama Jerusalén, que no pertenece. Él, con una gran inteligencia militar, investiga, porque era difícil llegar de frente, cómo sale el agua, y dice, pues esa ciudad pasa, uno tiene que haber una salida de agua. Ahora sí se mete por el drenaje prácticamente, y por atrás toma, destruye, asesina a todos los que vivían en Jerusalén, y se apodera de la ciudad, y en esa ciudad hace su palacio y hace el gran templo. O sea, lo convierte en la capital de los judíos, siendo un territorio que al no ser de ninguna de las tribus, es un territorio neutral, y por eso tiene esa ventaja política. Ya una vez que hace su gran templo, también hace su gran palacio. En el palacio, pues, tiene piscinas, tiene fuentes, y pues un día estaba viendo desde su balcón y vio pues algo que le llamó mucho la atención. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Esa mujer era nada menos que Betsabé. Betsabé tenía un pequeño problema. Era muy bella, era muy atractiva, pero estaba casada. Entonces, pues obviamente el rey tiene sexo con ella. El adulterio, acuérdense que está ya prohibidísimo. Entonces, para esto, el problema era que Urías, su esposo, era un soldado que estaba combatiendo y tenía mucho tiempo de no estar con su mujer Betsabé. Entonces, pues de repente le dice Betsabé a David, ¿qué crees? Pues lo que hicimos, pues tuvo premio, estoy embarazada. ¿Cómo? Pues, y lo malo es que al rato se me va a notar. Y el problema está que todo el mundo sabe que mi marido no está aquí. Entonces van a decir, pues, de quién es el papá. Y si se enteran que eres tú, pues también vas a tener problemas tú, porque, pues, imagínate, eso es un pecado muy grande. Entonces dice David, bueno, vamos a solucionarlo. Entonces llama a su capitán y le dice, oye,
dile a Urias que venga un día que porque le vas a dar instrucciones, etcétera, etcétera. Obviamente al llegar, pues va a querer pasar una noche con su mujer tan bella, tiene sexo con ella y después decimos casi casi que es milagro que en lugar de los 9 meses fue en 8 o en menos y ya, pero todo no, el hijo aparece como hijo de Urias y ya no hay problema de que se acuse a Betsabé de adulterio. Entonces lo hacen así, llega Urias, pero él está molesto porque regresa de la batalla y dejó a sus amigos, a sus compañeros en el frente de batalla sufriendo condiciones. Dice, pues yo no voy a ir a vivir una noche en mi casa cómodamente con mi mujer, me voy a quedar la noche en el templo y todo el mundo se da cuenta que pasa la noche en el templo, que no va a ver a su mujer y se regresa al frente de batalla. Dice, pues no hay problema porque ahora no tuvieron sexo Betsabé y Urias, ¿qué hacemos? Y dice David, bueno, llama a su capitán, ahora sabes qué, pon a Urias al frente y cuando esté en el frente lo más encarnizado de la batalla, da órdenes a todos los demás menos a él de que se retiren, dicen para atrás y lo dejen solo y lo van a matar. O sea, lo manda prácticamente a matar. Y efectivamente pasa, una vez que muere, pues David, para esto, en el sistema judío, como en muchos sistemas en el islámico, etcétera, el hombre puede tener muchas mujeres y los reyes tenían harén. Entonces eran esposas. Entonces se casa David con Betsabé, es una de las tantas esposas, pero en fin, se convierte en esposa. Entonces ya el hijo de David y Betsabé, pues van a ser dentro del matrimonio de David y Betsabé y ya no va a haber acusación de adulterio. Pero pues Dios todo lo sabe, llega el profeta y le dice, oye, tú abusaste esto, le pide perdón y finalmente pues Dios lo perdona y le dice, bueno, este primer hijo que tuviste se va a perder, pero vas a tener otro hijo que va a ser muy sabio, muy lleno de cuestiones y además de tu descendencia van a ser el Mesías. Bueno, sigue gobernando David y de repente pues viene el problema de su sucesión. Hay dos hijos. Por un lado está el hijo de Betsabé, que es Salomón. Por otro lado hay otro hijo que es Absalón. Absalón había tenido problemas porque a la hermana de Absalón la viola su propio hermano, también hermano de Absalón, y David en lugar de castigarlo, lo perdona, se enoja y empieza una lucha por el poder entre Absalón y David. Entonces viene una lucha terrible, al grado tal de que Absalón tiene más fuerza, tiene más ejército de su lado, entonces David tiene que huir y solamente deja en el palacio a parte de su harén. Entonces, o a la mayor parte de su harén, que no los puede llevar porque tiene que huir. Entonces, cuando llega Absalón, dice, pues yo quería que me coronaran. ¿Cómo le hacen? Entonces hay una tradición de que quien yace con las esposas del rey se puede convertir en rey. Entonces hace todo un show en el que arriba, en una terraza, en el palacio, arriba de todo el mundo, empieza a tener sexo con las esposas de su padre, para demostrar que es el que gobierna. Entonces ya, y todavía se va a perseguir a su padre. En el momento que lo está persiguiendo, que es un poquito, él tenía barbas, y es la imagen que estamos viendo, se enreda entre un árbol y muere. Entonces, esto evita una guerra civil. David puede regresar relativamente triunfante, porque ya Absalón muerto, pues ya no había que los seguidores de Absalón, pues se sumaron nuevamente con David, pero David, ante este problema de su enfrentamiento con Absalón, en lugar de que sea pues un triunfo, pues se convierte en una derrota. Veamos lo que dice la Biblia. Entonces el rey se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar.
Decía entre sollozos: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Quien me diera haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab: mira que el rey está llorando y lamentándose por Absalón. La victoria se trocó en duelo aquel día para todo el pueblo, y porque aquel día supo el pueblo que el rey estaba desolado por su hijo. Y aquel día fue entrando el ejército a escondidas en la ciudad, como cuando va a escondidas un ejército que huye avergonzado de la batalla. El rey, tapado el rostro, decía con grandes gemidos: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces el final de David es triste, sobre todo porque, fíjese, lo peor que le puede pasar, y lo digo por experiencia, la peor tragedia que le puede pasar a un ser humano es la muerte de un hijo. Por eso se dan cuenta como la peor de las plagas contra los egipcios fue la muerte de los primogénitos. Como la petición que le hace a Abraham es: mata a tu hijo, y el momento que lo va a matar, el ángel lo para. O sea, la muerte de un hijo pues es lo peor, al grado tal que aunque el hijo era políticamente contrario a él y estaba en guerra civil con él, pues le dolió su muerte. Con la muerte de David y la muerte obviamente de Absalón antes, pues llega al poder sin ningún problema el rey Salomón, que es el más grande, el más importante y el más trascendente de los reyes. Él hizo que se convirtiera Jerusalén en un gran centro comercial. De ahí empieza la gran fama de los judíos como comerciantes. Entonces todas las rutas que iban a Egipto eran de alguna manera caravanas que pasaban necesariamente por Jerusalén. Tuvo gran riqueza y eso lo hizo con relaciones internacionales muy importantes. Por un lado, para afianzarse con los que habían sido los enemigos de los que huyeron los egipcios. Salomón, como primera esposa, desde luego tenía varias, vamos a hablar de cuántas, se casa con la hija del faraón. Entonces eso le hace que su suegro sea el faraón de Egipto, y esto le permite un gran desarrollo económico, social y político. También tiene rutas comerciales. Por ejemplo, tiene un amante que es nada menos que la reina de Saba, lo que ahora sería Etiopía. Incluso pues hay la tradición que los que de alguna manera se llaman Rastafaris son descendientes de Salomón y de la reina de Saba. Es más, el último rey de Etiopía, Haile Selassie, estuvo en la época de los formatos aquí en México, por cierto, era descendiente de Salomón y de la reina de Saba. Insisto, estos ya son personajes históricos. Salomón, entre otras cosas, aparte de tener un gran poder económico, político, era un hombre sabio, escribió cosas muy bonitas, el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés, los Proverbios, pero también su sabiduría se notó en la resolución de problemas jurisdiccionales, de problemas judiciales, y una de las partes más interesantes es lo que se conoce como el nombre de el juicio de Salomón, que en la Biblia se relata así. Vinieron por entonces al rey dos prostitutas y se presentaron ante él. Una de las mujeres dijo: óyeme, mi señor, yo y esta mujer vivíamos en una misma casa, y yo he dado a luz estando ella conmigo en la casa. A los 3 días de mi alumbramiento también dio a luz esta mujer. Estábamos juntas, no había ningún extraño con nosotros en la casa fuera de nosotras dos. El hijo de esa mujer murió una noche porque ella se había acostado sobre él. Se levantó ella durante la noche y tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva dormía, y lo acostó en su regazo, y a su hijo muerto lo acostó en mi regazo. Cuando me levanté por la mañana para dar de mamar a mi hijo, lo hallé muerto. Pero fijándome en él por la mañana vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. La otra mujer dijo: no, todo lo contrario, mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra replicó: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y discutían delante del rey. Dijo el rey: esta dice: mi hijo es este el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra dice: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Dijo el rey: traedme una espada. Llevaron una espada ante el rey. Dijo el rey: partid en dos al niño vivo y dad una mitad a una y la otra a la otra. La mujer de quien era el niño vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo:
por favor, mi señor, que le den al niño vivo y que no lo maten. Pero la otra dijo, no será ni para mí ni para ti que lo partan. Respondió el rey, entregad aquella al niño vivo y no le matéis, ella es la madre. Todo Israel oyó el juicio que hizo el rey y reverenciaron al rey, pues vieron que había en él una sabiduría divina para hacer justicia. Entonces es el procedimiento, o sea, aquí vemos que el sistema procesal era un sistema procesal en el que el rey podía decidir como se le ocurre en este caso, vamos a partir de la mitad y claro, la verdad madre dijo, no, no lo partan. Pero, en fin, esto habla por uno de la sabiduría y otra cosa de los procedimientos jurisdiccionales que existían. Bueno, Salomón va a tener una gran prosperidad, una gran vida, pero al final también va a tener problemas. Y el problema era, pues también otra vez que le gustaban mucho las mujeres. Y en esa búsqueda de mujeres, pues tenía mujeres de otras religiones. Y esto pues empezó a desagradar un poco a Dios. Yo no sé ustedes, los hombres que están oyendo, cuántas mujeres, cuántas esposas les gustaría tener. Y pues es curioso saber cuántas son las esposas y las concubinas que tuvo Salomón y cómo acabó esta historia. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de los pueblos de los que dijo Yahvé a los israelitas. No os uniréis a ellas y ellas no se unirán a vosotros, pues de seguro arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas por amor, tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. Se enojó Yahvé contra Salomón porque había desviado su corazón de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado sobre este asunto que no fuera en pos de otros dioses, pero no guardó lo que Yahvé le había ordenado. Yahvé dijo a Salomón, porque de tu parte has hecho esto y no has guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de sobre ti, lo daré a tu siervo yo. No lo haré, sin embargo, en tu vida tuya por causa de David tu padre. Lo arrancaré de mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo. En atención a David, mi siento, a una causa de Jerusalén que he elegido. Entonces vemos cómo se da una situación pues increíble. Se va a castigar no a Salomón, sino se va a castigar al pueblo y se va a castigar a través de los hijos. Resulta que Salomón tenía 2 hijos, Jeroboam y Roboam. Empieza una pugna por ellos. El mayor era Roboam y pues le dijeron un mal consejo, mira, para que no te chamaquen, para que no crean que eres débil, tú pórtate enérgicamente. Y empezó a decirles, yo les voy a subir los impuestos, yo, si mi padre con látigos, yo les voy a echar escorpiones. Claro, muchos dijeron, tú no eres nuestro rey es el otro, y el resultado fue una división que acabó con la unidad de las 12 tribus, que incluso llega hasta la época de Cristo, como lo vamos a ver. Se divide lo que es Judá, el reino de Judá, de Israel. Y esa división hace que caigan en el poder de otros pueblos como los babilonios, etc. Entonces, la decadencia termina, o empieza más bien, con la muerte del rey Salomón y el conflicto entre sus hijos. Bueno, una cosa importante es que también entre los profetas se empieza a dar una crítica social, una crítica a los abusos del poder. Por ejemplo, ya vimos que los reyes cobraban impuestos, ya vimos que los reyes hacían palacios, ya vimos muchas cosas. Son muchos los profetas que critican esos abusos, pero particularmente una de las prácticas que se hacía era obligar a las personas a trabajar sin pagarles. Vean lo que dice Jeremías. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus pisos sin derecho. De su prójimo se sirve de balde y su trabajo no le paga. El que dice voy a edificarme una casa espaciosa y pisos ventilados. Vean, aquí viene una idea que curiosamente es la base del pensamiento de Carlos Marx.
la idea de la plusvalía, que hay un trabajo de balde, o sea, un trabajo no pagado, un trabajo no retribuido. Por lo tanto, a quien podríamos considerar el padre de la teoría de la plusvalía no sería Marx, sino en todo caso a Jeremías. Otro profeta, de los muchos, porque falta Amós, faltan Isaac, faltan muchos más que también tienen conceptos por el estilo, pero por razones de tiempo no vamos a ver. Ezequiel se encuentra con que se había dividido el territorio agrícola, fundamentalmente la actividad económica era la agrícola, se había dividido lo que era para la tribu, para el pueblo, y lo que era para el rey. Pero el